Buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a hacer un repaso con respecto al primer tema realizado en clases anteriores, los alcanos. Los alcanos son hidrocarburos saturados que presentan enlace simple entre sus moléculas, como lo podemos apreciar aquí en estos ejemplos. Los alcanos se caracterizan porque presentan una fórmula general que es carbono N, hidrógeno 2N más 2. N es el número de átomos de carbono. Si yo tengo 2 átomos de carbono, ¿cuántos hidrógenos tendré? 6 hidrógenos. Si tengo 3 átomos de carbono, ¿cuántos hidrógenos debo de tener? 8 átomos de hidrógeno. Asimismo, presenta una nomenclatura que viene a ser la nomenclatura IUPAC. ¿En qué consiste esta nomenclatura? En un prefijo que va a depender de los números de átomos de carbono y la terminación ano. Si tengo un átomo de carbono, el prefijo que utilizo es MET. Si tengo 2, ET. Si tengo 3, PROP. 4, BUT y así sucesivamente. A cada prefijo le agregas la terminación ano. Bien, vamos a ver, por ejemplo, en esta estructura. Tenemos a un átomo de carbono, 2 y 3 unidos por enlace simple. Entonces, si tengo 3 átomos de carbono, el prefijo es PROP. Le agrego la terminación ano porque presenta enlaces simples. ¿Cómo se llama este alcano? El propano. Bien, ahora también a este propano lo podemos representar mediante la fórmula semidesarrollada. Aquí está, un átomo de carbono con sus 3 hidrógenos. Bien, un átomo de carbono con sus 3 hidrógenos. Otro átomo de carbono con sus 2 hidrógenos y aquí lo podemos observar. Siguiente átomo de carbono con sus 3 hidrógenos, aquí también lo podemos apreciar. También lo podemos representar de forma lineal. Un átomo de carbono, 2 y 3. Siguiente ejemplo, tenemos 1, 2, 3 y 4. Tenemos 4 átomos de carbono. El prefijo que vamos a utilizar es BUT y la terminación ano porque presenta enlaces simples. ¿Cómo se llama este alcano? El butano. De igual manera lo representamos con su fórmula semidesarrollada y su forma lineal. 1, 2, 3 y 4. Siguiente ejemplo tenemos al pentano. 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Entonces, prefijo pen, terminación ano. Bien, también lo podemos representar con su fórmula semidesarrollada. 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Y su fórmula lineal 1, 2, 3, 4 y 5 átomos de carbono. Ahora vamos a realizar la nomenclatura de alcanos ramificados. Para nombrar a los alcanos ramificados debemos de tener en cuenta las siguientes reglas. La primera regla nos dice, se elige la cadena más larga, que es aquella que contiene el mayor número de átomos de carbono. Por ejemplo, tenemos esta estructura. Primero ubicamos la cadena más larga. Aquí tenemos nuestra cadena más larga, que es aquella que tiene mayor número de átomos de carbono. En este caso tenemos 5 átomos de carbono. Una vez que hemos ubicado la cadena principal, todo lo que nos queda fuera son radicales alquilos. Aquí tenemos a un radical alquilo, otro radical y otro radical. ¿Y cómo se llaman estos radicales? Tenemos aquí al metil y a otro metil. Cuando hay 2 metiles, el nombre es dimetil. Siguiente radical, tenemos con 2 carbonos, tenemos al etil. Siguiente paso, se empieza a enumerar por los radicales más cercanos. Siguiente paso, vamos a enumerar la cadena principal por el extremo más cercano a los radicales. Bien, empezamos. 1, 2, 3, 4
y 5. Mi radical está en el carbono 2 y en el carbono 3. Siguiente paso. Se nombran a los radicales en orden alfabético considerando la posición del carbono. Y finalmente nombramos a la cadena principal. Vamos a ver. En el carbono 2 hay un metil. En el carbono 2 también hay otro metil. Por lo tanto tenemos al dimetil. En el carbono 3 tenemos al etil. Vamos a nombrar en orden alfabético. ¿Quién será primero, etil o metil? Vendría a ser el etil. Entonces vamos a dar nombre. Tenemos 3-etil. Bien. Siguiente, 2,2-dimetil. Y mi cadena principal, que es de 5 átomos de carbono, pentano. Bien, el nombre de esta estructura es 3-etil 2,2-dimetilpentano. Ahora vamos a desarrollar las actividades del libro, página 210. Sé que lo has desarrollado en casa. Si lo has desarrollado correctamente, te vas a colocar un check. Y si no es así, una X. Bien, vamos a empezar. El numeral 2 nos dice, no es hidrocarburo alcano. Alternativa A, carbono 2, hidrógeno 6. B, carbono 3, hidrógeno 8. C, carbono 5, hidrógeno 12. D, carbono 4, hidrógeno 9. E, carbono 6, hidrógeno 14. La fórmula global de un alcano es carbono N, hidrógeno 2N más 2. Por lo tanto, la clave es la alternativa D. No es un hidrocarburo alcano. Numeral 3. Señala el nombre de los siguientes compuestos o estructuras. A ver, vamos a ver la primera. Tenemos un átomo de carbono, 2 y 3. Por lo tanto, es un propano. Siguiente, vamos a ver 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, es un butano. Aquí tenemos 1 más 3, 4 más 1, 5. Por lo tanto, es un pentano. Seguimos 4, 5 y 6. Por lo tanto, es un hexano. En la última alternativa tenemos 5 átomos de carbono, 6 y 7, por lo tanto es un heptano. Numeral 4 nos dice, indica el nombre del siguiente compuesto. Aquí tenemos a un alcano ramificado. Para ello vamos a tener en cuenta las reglas que hemos mencionado anteriormente. Primer paso, vamos a ubicar la cadena más larga, que es aquella que contiene el mayor número de átomos de carbono. Bien, ahí tenemos nuestra cadena principal. Segundo paso, todo lo que me queda son radicales alquilo. Ahí tenemos al metil. Tercer paso, vamos a enumerar por el extremo más cercano al radical alquilo. Bien, ahí tenemos. Finalmente vamos a dar el nombre a nuestra cadena principal, numerando en orden alfabético los radicales alquilos. Tenemos 2-metil butano. Por lo tanto, la clave es la alternativa C. Siguiente numeral. Nombra la siguiente cadena carbonada. Primer paso, vamos a ubicar la cadena más larga. Ahí tenemos nuestra cadena principal, la más larga. Siguiente paso, vamos a ubicar a los radicales alquilo. Ahí tenemos a un metil, otro metil. Siguiente radical, tenemos al etil. Paso número 3, vamos a enumerar por el extremo más cercano al radical alquilo. Ahí tenemos la numeración. Siguiente paso, vamos a nombrar a los radicales alquilo en orden alfabético. ¿Quién irá primero, el etil o el metil? El etil. Y luego nombramos la cadena principal. A ver,
tenemos 3-etil, ahí está 3-etil, 2,2 dimetilpentano. Por lo tanto, la clave es la alternativa B. Numeral 7. ¿Cuál es el nombre correcto del siguiente compuesto? Bien, para nombrar vamos a seguir nuevamente los siguientes pasos. Primero ubicamos la cadena más larga, que es aquella que contiene el mayor número de átomos de carbono. Segundo paso, todo lo que queda es radical. Tenemos 4 metiles, por lo tanto el nombre sería tetrametil. Siguiente paso, vamos a enumerar la cadena principal por el extremo más cercano a los radicales. Bien. Siguiente paso, vamos a nombrar a los radicales alquilo en orden alfabético, indicando la posición del átomo de carbono. Y finalmente, la cadena principal. ¿Cómo sería el nombre? Vamos a ver. Tenemos 2,4,4 tetrametilhexano. Ese sería el nombre correcto de este compuesto. Por lo tanto, la clave es la alternativa E. Numeral 9. El compuesto cuya fórmula es, nuevamente, primer paso, ubicar la cadena principal, que es aquella que contiene mayor número de átomos de carbono. Esta es mi cadena principal. Siguiente paso, todo lo que nos queda es radical. Aquí tenemos 2 metiles. Siguiente radical, el etil. Tercer paso, vamos a enumerar por el extremo más cercano al radical alquilo. Esta es nuestra numeración correcta. Siguiente paso, vamos a nombrar a los radicales alquilo en orden alfabético. ¿Quién será primero, el etil o el metil? Es el etil. Entonces vamos a nombrar primero al etil y luego al metil. ¿Cómo sería el nombre? 5-etil, 2,5 dimetil, porque hay 2 metiles. Dimetil y luego la cadena principal, heptano. El nombre correcto es 5-etil, 2,5 dimetil, heptano. Por lo tanto, la clave es la alternativa D. Numeral 10. Determina la fórmula global de los siguientes hidrocarburos. 3,3 dimetilpentano, 3-etil, 4-metilhexano. A ver, aquí vamos a formar la cadena porque aquí te están dando el nombre principal. A ver, vamos a empezar. Me dice pentano. Mi cadena, por lo tanto, es de 5 átomos de carbono. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. En el carbono 3 hay un metil y en el mismo carbono hay otro metil. Por lo tanto, me dice dimetil. Vamos a ver. 1, 2, 3. En el carbono 3 hay un metil y en el mismo carbono 3 hay otro metil. Tenemos dimetil y mi cadena es de 5, pentano. ¿Qué me pide? La fórmula global. Entonces, para hallar la fórmula global tengo que saber la cantidad de átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si tengo 7 átomos de carbono, ¿cuántos hidrógenos debo de tener? 2 por 7, 14, más 2, 16. Mi fórmula global vendría a ser carbono 7, hidrógeno 16.
Siguiente estructura, 3-etil, 4-metil, hexano. Por lo tanto, mi cadena principal es de 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono. En el carbono 3 tengo a un etil. 1, 2, 3, etil. En el carbono 4, un metil. 1, 2, 3, 4, metil. Ahora sí, la estructura correcta vendría a ser de esta manera. Bien, ahora vamos a dar la fórmula global. Para eso tenemos que contar los átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tenemos 9 átomos de carbono. Fórmula global. 2 por 9, 18 más 2, 20. Por lo tanto, su fórmula global es carbono 9, hidrógeno 20. Por lo tanto, la clave es la alternativa D. Tenemos de la primera estructura y la segunda estructura. Ahora vamos a desarrollar tarea para casa. Sé que lo han desarrollado y si está correctamente te colocas un check y si es que está mal, una X. Bien, vamos a iniciar. Numeral 1. Indica el nombre del siguiente compuesto. Primer paso. Vamos a enumerar la cadena más larga, que es aquella que contiene mayor átomos de carbono. Luego, todo lo que me queda es radical. Tenemos metil, metil y metil. Por lo tanto, ¿cuántos metiles hay? 3. ¿Qué prefijo? Tri. El nombre, trimetil. Vamos a ver el nombre correcto. Pero antes, siguiente paso. Vamos a enumerar por el extremo más cercano al radical alquilo. Ahí tenemos la numeración. Siguiente paso. Vamos a nombrar a los radicales alquilo en orden alfabético y luego la cadena principal. El nombre correcto será 2, 2, 5, 1, 2, 3. Trimetil heptano. Por lo tanto, la clave es la alternativa D. Numeral 2. Indica el nombre de la siguiente estructura orgánica. Primer paso, ubicar la cadena más larga. Siguiente paso, radicales alquilos. Tenemos al metil y al etil. Siguiente paso, vamos a enumerar por el extremo más cercano al radical alquilo. Ahí tenemos. Siguiente paso, vamos a nombrar a los radicales en orden alfabético. ¿Quién va primero, el etil o el metil? El etil. Orden alfabético. E, M. ¿Quién va primero? E. Por lo tanto, el nombre correcto será 3-etil, 4-metil, hexano. Por lo tanto, la clave es la alternativa B. Numeral 3. Nombra el siguiente compuesto orgánico. Si bien es cierto, aquí tenemos a una estructura condensada. Para nombrar a este compuesto tenemos que llevarlo a la forma desarrollada o la forma esquelética. Bien, aquí tenemos la estructura. En el carbono 3, 1, 2, 3, tenemos un metil y otro metil. En el siguiente carbono, un metil y otro metil. En el siguiente carbono tenemos un metil y otro metil. Ahora sí podemos desarrollar. Bien, primer paso, vamos a ubicar la cadena principal, que es aquella que contiene mayor átomos de carbono. Aquí tenemos mi cadena principal. Segundo paso, todo lo que me queda fuera es radical. Y ahí tenemos a los radicales. Tú lo conoces, que vienen a ser metil, 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 metil y metil. ¿Cuántos metiles tengo? 5. Prefijo penta. El nombre, pentametil.
Siguiente paso, vamos a enumerar por el extremo más cercano al radical alquilo. Bien, esta es mi numeración. Siguiente, vamos a dar nombre a los radicales y luego a la cadena principal. ¿Cuál sería el nombre correcto? 2, 3, 3, 4, 4. ¿Cuántos metiles? 5. Pentametil, nombre de la cadena, hexano. Por lo tanto, la clave es la alternativa D. Numeral 4. Nos dice, indica el nombre del siguiente compuesto orgánico. Nuevamente, primer paso, ubicamos la cadena más larga. Es aquella que contiene el mayor número de átomos de carbono. Siguiente paso, vamos a ubicar a los radicales. Aquí tenemos al metil, que es conocido, y tenemos otro radical. A este radical lo llamamos grupo halógeno, que viene a ser el bromo. Bien, una vez que hemos ubicado los radicales, vamos a enumerar la cadena y se enumera por el extremo más cercano al radical. Por lo tanto, esta vendría a ser mi numeración. Bien, mi cadena es de 9 átomos de carbono, por lo tanto estaría hablando de un nonano. Bien, siguiente paso, vamos a dar nombre a los radicales en orden alfabético. ¿Quién irá primero? ¿El bromo o el metil? El bromo. Bien, el nombre ¿cómo sería? 7-bromo, ahí está, 7-bromo. Siguiente, en el carbono 2 hay un metil y en el carbono 7 hay otro metil. 2,7 dimetil, porque hay dos metiles. Cadena principal, nonano. Por lo tanto, el nombre correcto es 7-bromo 2,7 dimetil nonano. La clave es la alternativa B. Numeral 5. Indica el nombre de la siguiente estructura. Nuevamente, ubicamos la cadena principal. Aquí tenemos nuestra cadena principal, que es aquella que contiene mayor átomos de carbono. Todo lo que me queda son radicales. Vamos a ver, aquí tenemos al metil, 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 metil. Y el otro radical viene a ser conocido, que tenemos al etil. 2 etiles. Siguiente paso, ¿cuál es? Vamos a enumerar por el extremo más cercano a los radicales. Por lo tanto, mi numeración va de derecha a izquierda. Siguiente paso, vamos a nombrar a los radicales alquilo en orden alfabético. ¿Quién va primero, el etil o el metil? El etil. Bien, empezamos a dar nombre. 3, en el carbono 3 tenemos a un etil y en el carbono 6 tenemos a otro etil. 3,6 dietil, porque hay dos etiles. Siguiente, en el carbono 2 hay un metil, en el carbono 4 hay otro metil, en el carbono 5 hay otro metil, también en el carbono 6. Por lo tanto sería 2,4,5,6. ¿Cuántos metiles? 4. Tetrametil. Y mi cadena es de 8. Octano. Por lo tanto, la clave es la alternativa A. Numeral 6. Indica el nombre IUPAC. Nuevamente, ubicamos la cadena principal, que es la más larga. Siguiente, todo lo que me queda es radical alquilo. Ya lo estarás conociendo, ¿no? Tenemos metil, metil, metil. ¿Cuántos metiles?
3, por lo tanto, prefijo tri, nombre trimetil. Siguiente radical, tenemos a quién. Aquí tenemos a otro radical llamado el etil. Siguiente radical, es algo conocido, 1, 2, 3, es el propil. Bien, luego, siguiente paso, vamos a enumerar la cadena principal. ¿Cómo enumeramos? Por el extremo más cercano al radical alquilo. Bien, vamos a empezar luego a dar el nombre a los radicales alquilo en orden alfabético. ¿Quién va primero? ¿Etil, metil o propil? Primero va el etil, luego el metil y luego el propil. ¿Cómo sería el nombre? 4-etil, aquí está, 4-etil. Siguiente, en el carbono 3 hay un metil. En el carbono 6 hay otro metil. Y en el carbono 7 hay otro metil. Por eso decimos 3,6,7 trimetil. Y en el carbono 5 hay un propil. Nombre de mi cadena, nonano. Por lo tanto, la clave es la alternativa E. Numeral 7. Indica el nombre IUPAC. Aquí tenemos a una estructura lineal. Igual, primer paso. Ubicar la cadena principal, que es aquella que contiene el mayor número de átomos de carbono. Bien, aquí tenemos a nuestra cadena principal. Segundo paso, todo lo que me queda son radicales alquilos. Pero aquí tengo a un grupo halógeno que viene a ser el bromo. Bien, vamos a ubicar a los radicales. Tenemos al metil y otro metil. Y aquí tenemos a quién, al bromo, que es un grupo halógeno. Una vez que hemos ubicado a los radicales, vamos a enumerar nuestra cadena principal. Vamos a enumerar por el extremo más cercano al radical alquilo. Bien, esta sería nuestra numeración. Siguiente paso. Vamos a dar nombre a los radicales alquilo, pero en orden alfabético, indicando su posición y finalmente el nombre de la cadena principal. A ver, en el carbono, a ver, ¿quién va a ser primero? ¿El bromo o el metil? Es el bromo. ¿Por qué? En orden alfabético, primero va la B y luego la M. Bien, entonces vamos a empezar a dar nombre. Tenemos en el carbono 5, bromo. En el carbono 2 y en el carbono 6 tenemos 2 metiles. Por lo tanto, el nombre es 2,6 dimetil. Mi cadena es de 8, octano. Nombre correcto, 5 bromo, 2,6 dimetil, octano. Por lo tanto, la clave es la alternativa C. Bien, alumnos, hasta aquí hemos terminado de completar las actividades y la tarea del libro paso a paso. ¿Te has dado cuenta que no es nada difícil? Simplemente es conocer la regla. Bien, alumnos, cuídense mucho y hasta pronto.